El 16 de septiembre, Kika Nieto subió el segundo debate respecto al tema del aborto. En el lado pro decisión se encuentra la youtuber Dana Alcuati, la doctora María Aizatasi González, conocida como la doctora Aicha, la periodista y youtuber Rocío Vidal, conocida como la gata de Schrödinger, y el dúo 14 por Colombia, conformado por Viviana Borges y Paula Forrero. En el lado pro vida está la doctora Pilar Calva Mercado, la estudiante de Relaciones Internacionales Julieta Duarte, la estudiante de Medicina Salma Agüero y la abogada y periodista Ana Marmora. En este segundo debate la gente esperaba que el grupo Provida pudiera dar una mejor presentación, que jamás sucedió. El debate fue una magnífica ventana para la doctora Aicha, una destacada presentación de la youtuber Dana, una constante irregularidad de fuentes y argumentos de Salma, y una doctora Provida que se asemeja más a tu tía religiosa en Facebook que te manda GIF de violín. En este video te haré un resumen al extremo de las casi 2 horas del debate. Los 5 bloques del debate fueron: el aborto por las 3 causales ya protege a la mujer, el aborto deja un trauma psicológico, el aborto es asesinato, la adopción es una mejor alternativa que el aborto, con la prohibición del aborto existiría la paternidad selectiva pero no la maternidad selectiva. Las reglas de este debate, por lo que se intuye porque no lo expusieron en el video, fue mantener el respeto, no interrumpir y mantenerse en la línea del tema. Pero en la práctica estas reglas se rompieron y mucho. Bloque 1. El aborto por las 3 causales ya protege a la mujer. Salma mencionó 2 encuestas erradas o no verificadas. La de Argentina 2019, donde dice que casi el 60% está en contra del proyecto del aborto, pero Ipsos en 2020 muestra 35% a favor del aborto legal y solo el 6% rechazaba el aborto bajo cualquier motivo. Estos resultados se mantuvieron similares en 2019. También dice que en el 2020 en Perú el 75% estaba en contra del aborto. Según Ipsos, solo el 12% está en contra del aborto bajo cualquier causal. Finaliza diciendo que el aborto es una opción fácil, pero de todos modos no hay que permitirlo. Aicha responde que ya sean muchas o pocas mujeres que deseen abortar, eso no cambia el panorama. Nadie está obligando a abortar, sino que puedas tener la opción de decidir. Agrega que la penalización del aborto no reduce el número de abortos, solo que dentro de ese número existirán más abortos inseguros, de los cuales se encuentran mucha gente de condiciones bajas, niñas y adolescentes. 14 por Colombia dice que en Colombia mueren 70 mujeres al año por aborto mal practicado. Según 2 PDFs del gobierno colombiano, sí existe un aproximado de 70 muertes por aborto inseguro, pero cabe resaltar que los estudios se basan en 2008. Las cosas empezaron a ponerse picantes por 14 por Colombia, ya que acusa a las panelistas prohibidas de no tener empatía ni preocuparse por las muertes maternas. También dicen que en México, al legalizar el aborto, se redujo la tasa de mortalidad materna a 0. Para esto hay que precisar, solo en ciertos estados como lo es Ciudad de México, el aborto es legal. Según un informe del 2019 del gobierno mexicano, cumpliendo todas las medidas del aborto seguro, no han existido muertes maternas por este procedimiento. La doctora Pilar negó que no existan muertes maternas, pero en vez de dar evidencia para respaldar su punto, dijo que ella es médica mexicana y ella sabe pues. También dijo que el embarazo no pone en riesgo la vida de la mujer. Dice que el aborto aumenta la hemorragia, aumenta 200 veces la tasa de cáncer de mama y que al legalizar o despenalizar el aborto, las tasas aumentan mundialmente. Aicha responde con fuentes que el aborto no aumenta el riesgo de infertilidad ni de cáncer, es 14 veces más seguro que un parto e incluso un aborto seguro en casa es más seguro que una inyección de penicilina. Las complicaciones antes de las 10 semanas son de 0.03% y la mortalidad por aborto seguro es prácticamente 0. En respuesta, la doctora Pilar dice que al embrión, al abortarlo, le jalan los piecitos y esto pone en riesgo la vida de la gestante. No le estoy sacando de contexto, puedes verla en el minuto 13:40. Aicha le pide fuentes y Kika interrumpe diciendo que todas las panelistas deben dejar sus fuentes en la descripción. Pero en la práctica la única provida que dio fuentes fue Julieta. Dana les dijo que efectivamente el aborto no soluciona el problema socioeconómico, pero el detalle es que nadie utiliza el aborto como solución a sus problemas económicos. También contraargumentó a la doctora Pilar: el aborto legal no necesariamente sube la tasa de aborto. Ejemplo, Holanda, el país con menor tasa de aborto en el mundo y tiene el aborto legal hasta las 22 semanas. Es decir, que no es por el aborto per se, sino por la accesibilidad a educación sexual y anticonceptivos. Ahora, debo resaltar algo. El bloque era sobre las 3 causales, incluyendo violación. Salma no le parece que el aborto por violación sea una solución y Dana entrega el paper de filosofía del experimento del violinista de Judith Thompson, el cual se usa para casos de violación. Sin embargo, en los comentarios hubo gente que no entendía que el tema era de violación y quisieron desacreditar a Dana por utilizar casos de violación en un tema de violación. Julieta dice que los datos entregados de 14 por Colombia son de muchos años atrás. Esto es verdad. También dice que, aunque el aborto sea ilegal,
en Colombia no existe una real persecución de prisión, ya que en la actualidad no ha habido mujeres presas por abortar y cuando eso ha sucedido, en su mayoría son hombres. La gata de Hrödinger dijo que es falso que la aprobación del aborto aumente la tasa de aborto. Ejemplo, España. Desde el 2010 la tasa de aborto ha descendido. Ciertamente hubo un pequeño repunte, pero sigue sin ser significativo. Según una nota del 2020 de El País, sí hubo un crecimiento por tercer año consecutivo, pero este aumento sigue siendo catalogado como ligero y se asocia a otros factores como el aumento de la población de inmigrantes. Del 2016 al 2019 hubo un crecimiento de 239.658 mujeres y según redacta la nota, las mujeres extranjeras abortan más que las nacidas en España. Esto puede deberse a la falta de acceso a una educación sexual. También resalta que los abortos se han reducido significativamente en personas jóvenes. Esto demuestra que la educación sexual sí está dando buenos resultados. Por otro lado, una ley que ni siquiera cumple con su función de meter presa a las mujeres por abortar es una ley inútil y que solo estigmatiza. Ana, para desacreditar que el aborto seguro es seguro, mencionó el caso de María del Valle González López, un caso que hasta lo que encontré aún está en investigación. Segundo bloque, el aborto deja un trauma psicológico. En este bloque inició la doctora Mi Piernita Mamá Mi Piernita y dijo que solo basta la experiencia de cualquier médico clínico para demostrar que cualquier aborto deja un dolor en la madre y posteriormente secuelas posaborto. Para esto no otorgó fuentes, bueno, para nada en general, pero dio su experiencia diciendo que al rebuscar la vida de sus pacientes y cuando ellas le confiesan que perdieron un hijo, siempre lloran. Dana dijo que las experiencias anecdóticas, como es en este caso, son apelaciones al sentimiento y aunque la opinión de un experto pueda ser evidencia científica, existen mejores tipos de evidencias científicas haciendo referencia a la pirámide de las evidencias científicas. En el bloque de daños psicológicos, Ana volvió a meter el caso de María del Valle, caso que no tiene relación con este bloque. Retomando el tema, menciona que existen estudios que demuestran un estrés postraumático y que esto también lo puede padecer el padre, pero repito, no entregó fuentes. Una cosa resaltante que dice es que en Finlandia continuar con el embarazo aún siendo un adolescente es una medida de protección ya que reduce el 50% del suicidio. Si revisamos, en Finlandia el aborto solo es legal bajo ciertas causales como violación, protección de salud, vida o física de la mujer. Es decir, que este embarazo ya tiene a la paciente en una condición psicológicamente sensible. Según La Tercera, medio que también publicó el estudio, dice palabra por palabra de lo que mencionó Ana, pero al final dice que no está claro que el aborto actúe como una causa del suicidio en adolescentes. De hecho, en sus conclusiones se ven cosas como no apartar al adolescente de los estudios y apoyarla psicológicamente en todo su proceso. Repito, estos casos son con pacientes que ya se encuentran en un embarazo sensible psicológicamente. Aicha dice que aún no existe un peritaje apropiado con el caso de María del Valle y que la familia pidió no usar su muerte para estos casos, pero movimientos pro vidas no respetaron eso. También dice que el parto, la cesárea y el puerperio tiene 14 veces más de complicación que un aborto y que seguramente Ana no sabe cuántas mujeres mueren por lo anterior dicho, pero sí sabe de un caso de una muerte por aborto. También dice que sí existen varios estudios que demuestran que la mujer no se arrepiente tras un aborto. Los únicos estudios que demuestran una relación con la salud mental siempre vienen de fuentes providas y no demuestran causalidad, solo correlación como ya vimos en el estudio de Finlandia. Dana presentó un contraestudio respecto al estudio de Coleman, mencionado por Ana. El contraestudio se hizo por varios errores metodológicos como ignorar factores ambientales y no tomar en consideración el estado de salud mental previo. Salma aprovechó para cuestionar a Aicha diciendo que si su refutación solo se va a basar en rechazar estudios por ser de origen provida. En ese momento 14 por Colombia hizo algo muy random. Combinaron argumentos junto con ataques personales. Me explico. Presentaron fuentes para validar de que no existe el síndrome posabortos, malditos antiderechos. Los estudios demuestran de que no existe arrepentimiento, mal llamadas providas. Los daños psicológicos se deben a otros factores sociales, culturales y la culpa es tuya y también tuya. Bendiciones y que Dios esté contigo. En mi opinión, era innecesario usar ese lenguaje. Debieron mantenerse en la misma línea de Aicha, Dana y la gata de Hrödinger, las cuales usaron un lenguaje neutral para no quitar tiempo innecesariamente. Además, este era el mejor bloque en donde ellas podían haber resaltado por las fuentes que tenían, pero fue ensuciado por ellas mismas. Julieta dice que obligar a una mujer a parir no es un crimen contra la humanidad, algo falso. El embarazo forzado sí está catalogado como crimen contra la humanidad y lo pueden ver en la fuente de Aicha. Julieta menciona un estudio que se ha utilizado para hablar del beneficio del aborto, señalando que ese estudio también tiene errores metodológicos y que el sesgo también existe en el lado pro decisión. Dana le da la razón de que ese estudio tiene una muestra muy pequeña, pero otorga otro
otro estudio de la Asociación Americana de Psicología en donde aceptan que existen problemas psicológicos, pero no se concluye que sea por el aborto per se, sino que puede ser por otros factores. La cátedra Roninger dice algo muy importante: nadie está deseando el aborto como si fuese una entrada para la película de Spider-Man. Se pide la decisión y por eso son pro derechos humanos. Ana le pide respeto a 14 por Colombia por su forma de ser llamadas antiderechos, entre otros términos. Tercer bloque: el aborto es asesinato. Julieta dice que si bien no está contemplado como homicidio en el Código Penal, sí lo considera asesinato porque todos los derechos internacionales dicen implícita o explícitamente proteger el derecho a la vida. El turno de Salma fue muy raro. Dice que las pro decisión tienen el afán de negar que existe vida humana. Esto jamás sucedió en el debate porque recién se estaba mencionando este tema. También habló de abortos de 9 meses, que la ciencia está de su lado, que ella no es una opinóloga, sino que son estudios, pero repito, no entregó ni uno. En los casi 2 minutos de Ana los utilizó para darle la razón a Salma, mencionó la opinión de un médico de hace más de un siglo y el resto lo utilizó para citar al Aje. Según Ana, es un eufemismo decir interrupción, ya que lo que se interrumpe se reanuda. Pero si buscamos la definición, en ninguna habla de la obligación de reanudar algo interrumpido. También dijo que en ese mismo instante acaba de recibir un audio de una chica que abortó legalmente y se encuentra destrozada porque escuchó el llanto de su hijo y luego lo mataron. Cabe resaltar que en Argentina el aborto es legal hasta las 14 semanas, así que al menos que la chica sea la actriz de un Planet, no tiene sentido. 14 por Colombia decidió meterse de lleno en la pelea, llamándolas otra vez antiderechos, decir que no deberían llamarse providas y que las únicas que defienden la vida son ellas, dando inicio a una discusión que no llevó a nada salvo quitarle tiempo a sus compañeras. Retomando, dijeron que en el Código Penal colombiano las leyes que condenan el aborto difieren mucho de las penas de homicidio y feminicidio, siendo 1 a 3 años por aborto, 31 por homicidio y más de 40 por feminicidio. Esto, otra vez, es impreciso. Según el Código Penal colombiano, la pena por aborto inducido es de 1 a 4 años y medio, por homicidio de 20 a 37 años y de feminicidio de 20 a 41 años. Después de darle ese punto, volvió a surgir la pelea entre 14 por Colombia y Julieta. Lo único que puedo decir es que la expresión de Kika fue mi expresión en todo ese tiempo. Dana le puso fin dejando algo en claro: no van a llegar a un acuerdo si el feto es una persona que tiene derecho a la vida o no, así que veamos otra perspectiva. Menciona un libro de filosofía que afirma que el aborto debe ser un derecho aún si es que se considera que el feto es una persona, tomando como prioridad la autonomía del paciente. El libro usa el caso de Chin versus McFall. Un paciente necesita un trasplante de médula ósea, siendo un procedimiento con menos muerte que el embarazo en Estados Unidos. El primo de este paciente era el único que podía donar esa médula y en un principio acepta, pero luego se retractó. El paciente denunció a su primo alegando de que le había prometido donarle la médula ósea y que ahora su decisión de negarse es inmoral. Y aunque la corte sintió bastante pena, le dio la razón al primo porque nadie tiene la obligación de entregar sus órganos para salvar la vida de otro. Es decir, que el derecho a la vida del paciente no sobrepasó al derecho de la autonomía del primo. Dana resalta que esto no es igual que un aborto, pero el simple hecho de que muera una persona con derecho a la vida no es un argumento suficiente para una intervención del Estado. En esta parte pasó algo muy extraño. Parece que las panelistas providas no entendieron el ejemplo y empezaron a discutir entre ellas para ver quién respondía primero. Todas las respuestas son alucinantes. Julieta dijo que se debe respetar el derecho a la vida, que es un derecho inherente para respetar el resto de derechos y que es una cuestión de derechos. ¿Esto respondió lo planteado por Dana? No. Salma fue más allá y dijo que Dana estaba equivocada y que toda vida vale lo mismo sin importar su riqueza, pobreza, objetos o experiencia. Repito, ¿esto responde lo planteado por Dana? No. Dana le dice que está evadiendo la pregunta y le remarca si ella está de acuerdo con la decisión de la jueza en el caso de Chin versus McFall. Pero la doctora Pilar interrumpe. El caso de la doctora Pilar es muy tragicómico. Por más que Dana le repitiera que está asumiendo que el embrión es una persona, la doctora no le hizo caso y se agarró a su monólogo y nadie la sacó de ahí. Lo más gracioso es que en un momento, sin darse cuenta, dio un comentario pro decisión diciendo que no se tiene derechos hasta que se es una persona. Aicha intentó explicarles el caso que entregó Dana. Nadie niega el derecho a la vida, nadie está deshumanizando al feto, nadie le está quitando derechos a nadie. Lo que se dice es que existe un derecho llamado el derecho a la autonomía. Si ponemos el derecho a la vida por encima del derecho a la autonomía, se podría obligar a las personas a dar órganos, sangre, entre otras cosas. Pero como ya dije, Pilar se agarró de su monólogo y nadie la sacó de ahí. Estuvo casi 2 minutos hablando algo sin relación hasta que dijo que el derecho a la vida
sí está por encima del resto de derechos. Dana le pregunta si entendió el caso de Chin vs McFall y las respuestas de Pilar hicieron ver que no entendió nada. Sin embargo, volvió a meter su monólogo. Cuarto bloque, la adopción es una mejor alternativa que el aborto. En los más de 3 minutos de Ana se resumen en un sí en que se tiene que agilizar la adopción y que el embarazo no es riesgoso para la salud. Julieta reafirma lo dicho por Ana y agrega que se debe contemplar políticas públicas para la prevención, educación sexual, paternidad, pero todo eso no tiene que ver con el bloque. Pilar dijo que el aborto quita otras opciones como la adopción. La gata de Rodinger afirma que el aborto no quita opciones, sino que es una opción más. Ana dice que gracias a la ley del aborto se está persiguiendo a los médicos que hablen sobre la adopción, lo cual es falso, pero pueden buscar en sus fuentes. No puso. La gata de Rodinger dice que en España existe una planificación familiar donde te muestran todas las opciones, pasas por psicólogo y expertos sanitarios, pero dependiendo qué personal te toque, te pueden hacer sentir culpable por abortar. También aprovechó para preguntarle a la doctora Pilar si está de acuerdo con llevar 9 meses un embarazo por violación. En resumen de su monólogo, porque volvió a meter un monólogo, fue un sí, ya que el aborto no cura el dolor de la violación, y al final agrega: ¿y dónde están las feministas para pedir aumentar la pena de los violadores? Como dijeron las panelistas pro decisión, ese es otro debate. Sin embargo, Salma interrumpe para decir que la doctora Pilar tiene bases empíricas y científicas, pero repito, ninguna de las dos entregó fuentes. Este turno de Salma fue el más raro que tuvo en todo el debate y ahora entiendo por qué en Twitter dicen que no aprobó embriología. Según ella, la evolución ha creado un cerebro maternal en los mamíferos, que existen hormonas que predisponen a la madre al cuidado del hijo, que existe una simbiosis y sinergia biológica entre la embarazada y el hijo, y todo esto lo narró con la misma energía de Ned Flanders. E igual que la expresión de Kika fue mi expresión antes, la expresión de Aicha fue mi expresión al escuchar todo este sermón. Aicha es quien le rebate ese punto con ejemplos de mamíferos que se comen a sus crías, mujeres que al abortar no se arrepienten, mujeres que no han abortado y se han arrepentido, y que lo que sí está comprobado por el DSM es la depresión posparto. Salma se puso picante y le empezó a decir a Aicha: oye, ¿tienes fuentes o solo es tu opinión? Yo tengo fuentes y las voy a mostrar. Pero, como ya te dije por enésima vez, en ningún momento entregó ni una fuente. De hecho, la que sí entregó fuentes del tema fue Aicha. 14 por Colombia retomó el tema de la adopción y dijeron que cargar 9 meses con el embarazo para darlo en adopción aún produce estigmatización a las mujeres al tomar esa decisión. Además, acelerar el tema de la adopción no tiene que ver con el tema del aborto. Dana agrega que Rumanía tiene uno de los peores sistemas de adopción del mundo. Muchos de los niños que entregan en ese sistema caen en trata de personas. También aclara de que no existe correlación en este tema. Puedes apoyar una mejora en la adopción y apoyar el aborto. A no quita B. Pilar dijo que iba a hablar como médica y todos pensamos que por fin dejaría su monólogo, pero pasó directamente a sacar la Biblia. En sus casi 2 minutos no habló sobre la adopción y dijo que no se puede sacrificar la vida de uno por un placer momentáneo. Julieta volvió a la pelea porque empezó a criticar a 14 por Colombia. Sinceramente, no me voy a gastar en resumir esa parte. Este bloque era de adopción y el grupo Provida habló de todo menos de la adopción. Ana quiso descalificar a Aicha diciendo que deshumaniza el feto al llamarlo producto, aun cuando la literatura médica y la misma OMS utilizan ese término, y Aicha dejó fuentes de ello. También dijo que existe una persecución a los médicos según un informe que jamás mostró. Y con eso terminamos el bloque 4. Quinto bloque. Con la prohibición del aborto existiría la paternidad selectiva, pero no la maternidad selectiva. Dana dice que la mujer puede darlo en adopción, pero no puede decidir si pasar por el embarazo o no, ya que el Estado las obliga. Aicha habló sobre el término seguro en ámbito médico. No significa que no va a haber complicaciones, ya que no existe nada que sea 100% seguro, pero el término seguro sí es correcto usarlo porque se aplica cuando las condiciones son las mejores posibles. Menciona que cuando se criminaliza el aborto también se criminaliza a los profesionales de salud que brindan un servicio médico. Por ejemplo, Uruguay, del cual dicen que existía una tasa baja de la mortalidad materna antes de la legalización del aborto. Pero de lo que no se habla es que al final de los 90 Uruguay tenía una de las tasas de mortalidad materna más altas y casi el 40% de las muertes era por complicaciones de aborto. Fue gracias a un grupo de médicos en Montevideo que decidieron hablar sobre el aborto legal aún sabiendo de la persecución, las consecuencias legales y que estaban cometiendo un crimen. Gracias a esto, la mortalidad materna bajó considerablemente. Salma dijo algo muy anecdótico. Aicha, tú eres médica y nosotras estamos del lado de la ciencia e invocamos las fuentes más confiables y menos sesgadas. Aguanta ahí. ¿Cómo que nosotras? Hasta lo que yo sé, tú eres estudiante y en redes dicen que has reprobado embriología. No sé si sea cierto, pero sigue siendo un estudiante. Un estudiante que no ha pasado ni una fuente y las encuestas que mencionas son de origen dudoso. Sigamos. Salma dice que la FIGO es literalmente la base de la pirámide científica porque solo son opiniones, están llenas de sesgos y son las más subjetivas.
puedes seguir riéndote. Aicha le dice que existieron años de investigaciones, años de estudios para que la FIGO dé ese resultado. Dana dice que la APA también hace revisiones sistemáticas y 14 por Colombia dice que la OMS también hace esas revisiones sistemáticas. Después de esto hubo otra discusión, así que saltemos con la abuelita de Piolín a ver qué Misterio nos dice. Según Pilar, la OMS no es un organismo científico sino político, sus revistas no son revistas reconocidas científicamente por tener muchos sesgos, y por más que le dijeran que la FIGO sí es un organismo científico, Pilar le volvió a meter turbo a su monólogo y nadie la sacó de ahí. En todo su monólogo, Salma estuvo sintiéndole, Julieta dijo, che, estaría re bueno que dejaran de interrumpir, e igual que Kika y Aicha fueron mi expresión antes, ahora mi expresión fue la de Dana al escuchar todo su monólogo. Aicha dice que no considera el feto una persona y que existen clínicas de fertilización in vitro en donde se desechan embriones y los providas no dicen nada, una muestra de que nadie los considera personas. Pilar dice que no está de acuerdo con la fertilización in vitro, lo considera como 20 abortos para tener un hijo y lo cataloga como horrible. Tanto Salma como Ana le asintieron. De ahí volvió a meterle turbo, acelerador y nitro a su monólogo y ni Kika pudo frenarla, pero tranquis, esa fue la última vez. Julieta dice que sí se han presentado proyectos en contra de la fertilización in vitro y parece que ella también va a luchar contra la fertilización in vitro. Ana pregunta cómo se hace un aborto de 26 semanas, ya que hubo un caso reciente de una mujer que le restaron 16 píldoras de misoprostol, de las cuales tomó 4, luego se arrepintió, fue al consultorio, dijo que ya no quería abortar y aún así el médico la forzó a abortar. Dijo que esta noticia está en Clarín, La Nación, ámbito financiero, pero personalmente yo no la encontré. No digo que sea falso, solo que no la encontré. Por ello, la importancia de dejar fuentes. Aicha dijo de que ese médico está desactualizado porque esa no es la dosis de vida y que si ella pidió no abortar, ese médico debió respetarla y al no hacerlo, debe ser condenado. Con eso terminamos el resumen al extremo de este debate de casi 2 horas. Algo que debo admitir y creo que todos podemos estar de acuerdo es que Kika fue una muy buena moderadora en todo el debate. Por más de tener una postura abiertamente provida, a mi consideración fue totalmente imparcial y fue punto clave para que este debate se mantenga lo más serio posible. Ahora cuéntame tú, ¿este debate te hizo reflexionar o cambiar tu postura sobre el aborto? Si fue así, déjamelo en la caja de comentarios que quiero saberlo. Gracias por quedarte hasta el final y suscríbete que se vienen más videos respecto a estos temas.